Bueno, muy bien. Entonces, vamos a arrancar con la actividad que está para el día de hoy. Recordemos que en esta actividad lo que nos están solicitando es tomar 3 asignaturas y a esas asignaturas agregarles cantidad de estudiantes, unas notas respectivas y sacar el promedio de cada una de ellas, utilizando en este caso unas estructuras repetitivas. Entonces, vamos a ingresar, vamos a abrir un nuevo proyecto, Java Application. Vamos a darle aquí materias SENA y le damos Finish. Bien. Y veamos materia SENA 4. Listo, abrimos entonces el source package. Y bien, entonces vamos a crear inicialmente una Java main class. Vamos a colocar entonces un nombre, que es nuestro método main, el método principal, el que nos va a ejecutar. Y vamos a crear otra clase y vamos a darle el nombre de operaciones. Y finalizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí con el de materias, la llave principal, la clase principal. No sé si alcanzan a observar, bueno, que está muy pequeño, tiene el símbolo de reproducción, quiere decir que esta viene siendo nuestra clase principal, que es la que va a permitir hacer la ejecución de nuestro programa. Y adicionalmente a ello tenemos el de operaciones, que es donde la clase operaciones, donde nosotros vamos a agregar todo lo que es el código de la actividad que se va a desarrollar, todos los bucles. Entonces, vamos a arrancar con nuestro método main. ¿Todos están observando la pantalla en este momento? Bueno, perfecto. Entonces, aquí en este primer punto vamos a empezar a declarar cada uno de los elementos que van a permitir la ejecución del programa. Entonces, para este caso, arranquemos con un sout, el system.out.print, y vamos a colocar un primer mensaje. Programa que permite obtener el promedio de notas. Bueno, primer punto.
Perdón, voy agregando a otros compañeros aquí a la sesión. Listo. Entonces, ya vamos con el primer detalle. Ahora, resulta que como nosotros tenemos aquí una clase que se llama operaciones, la idea es que podamos hacer el enlace con esa otra clase. Bien, entonces, para hacer el procedimiento, empezamos a nombrarlo y le decimos operaciones. Operaciones. Vamos a nombrar el objeto, vamos a bautizarlo en este caso, con el fin de poder llamarlo al momento de la ejecución. Entonces, estamos nombrando el objeto, lo estamos creando, le decimos que a operaciones le estamos asignando el nombre, en este caso, operar, le decimos que nos va a crear una nueva instancia, en este caso, llamada operación. Operaciones. Listo. Entonces, aquí estamos haciendo esa construcción del objeto para poder hacer el proceso. Y vamos a agregar otro south tabulador. Más. Y coloquemos entonces bienvenidos. Bueno, ahora, eso como parte inicial. Vamos a trasladarnos a operaciones donde vamos a empezar a crear el método que nos va a hacer la conexión, digámoslo así, con toda la actividad que nosotros necesitamos. Resulta que vamos a crearlo, nuestro método, un public void calcular. Estamos creando aquí nuestro método y desde aquí es donde vamos a empezar a generar todo lo que va a trabajar nuestra aplicación. Listo. Public void calcular. Entonces empezamos a mencionar todas las variables que se van a estar utilizando. Entonces, veamos, vamos a llamar una cantidad de estudiantes de tipo entero. Vamos a igualarla a 0, coma. Nombremos, veámoslo aquí, igualándolo a 0, nombremos otra variable, dejémoslo aparte, llamada materia. También igualémoslo a 0. Y como vamos a hacer la solicitud de las notas, vamos a dar las notas de tipo double. Inicializándola en 0. Bien, ya tenemos nuestras tres primeras variables. Ahora, la idea es hacer la solicitud por teclado. Entonces, para hacer nuestra solicitud, tenemos que utilizar el escáner. Vamos a nombrarlo. Le vamos a decir que escáner se va a nombrar o se va a estar llamando con el nombre de entrada ent y vamos a generar un new scanner. New scanner
system.in. Listo. Aquí nos aparece subrayado en rojo. Vamos aquí y le damos que me importe la librería Java Util Scanner. Entonces ya nos queda aquí en la parte superior. Import Java Util Scanner. Y ya se nos desaparece el subrayado del escáner. Listo. Entonces ahora colocamos un south, que es el mismo system.out.print, y vamos a indicarle entonces que nos digite la cantidad de estudiantes. Esto para saber cuántas veces se va a hacer el proceso. La repetición en este caso con base en esto. Entonces la cantidad, nuestra variable que ya definimos, cantidad de estudiantes, vamos a hacerle la asignación con lo que digita el usuario. Entonces, recordemos que el escáner está utilizando, lo estamos nombrando como ent. Entonces, cantidad de estudiantes, hacemos la asignación en punto y en este caso next in es el tipo de dato que esperamos que se ingrese. Next in. Bien. ¿Amplío un poco más o así está bien? ¿Así está bien? Perfecto. Bien. Listo. Ya antes de arrancar con los primeros ciclos, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna inquietud con base en esto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a agregar un comentario. La idea es comentariar todo para que les quede totalmente claro. Entonces, vamos a elaborar el do while para ingresar las notas de las asignaturas. Listo. Bien, entonces aquí vamos a necesitar nosotros varias variables. Dentro de ellas vamos a nombrar una, digamos, de tipo entero, llamada cuenta, materia, y la igualamos a 0, que es la que nos va a llevar el, el dato como tal de las materias o de la materia que se va a estar trabajando. Y lo vamos a empezar a ejecutar con un do. Recordemos que el do es una de las estructuras repetitivas. El do siempre va acompañado del while. Voy a escribirlo acá. Siempre va el do y el while. Como tal, ¿para qué nos sirve el do while? El do, en el do siempre se van a colocar las instrucciones que se van a repetir mientras, por eso aparece aquí el while, mientras dicha afirmación se cumpla o dicho proceso se cumpla. Entonces, mientras se cumpla, el do va a tener todas las instrucciones que se van a estar repitiendo. Permítanme, entiendo a otro compañero que se nos va uniendo. Listo. Entonces, con el do,
abrimos pues, los corchetes y empezamos entonces a indicarle qué va a realizar nuestra actividad. Entonces agregamos un sort tabulador y le decimos entonces digite el número de la asignatura. Digite el número de la asignatura. Listo. Ahora hay que indicarle por medio de otro pantallazo cuáles son las asignaturas que tenemos nosotros para trabajar en el momento. Entonces, primero, matemáticas, sort, tabulador, 2, español, y otro sort, inglés. Entonces, eso es lo que le va a aparecer al usuario para que él defina con cuál asignatura va a empezar a ingresar la información. Todo esto lo estamos haciendo dentro del ciclo do, dentro de esa parte repetitiva, el do. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya nosotros aquí tenemos una variable llamada materia que va a inicializar en 0. Entonces, aquí vamos a decirle a esa asignatura, a esta materia, a esta variable, la vamos a igualar. Perdón, admito aquí a otro compañero. Esa materia, recordemos que por medio del escáner estamos capturando la información que el usuario vaya registrando. Entonces, le decimos materia, que es nuestra variable que va a almacenar esa información, igual a int. Y en este caso, para que se nos almacene la información, el objetivo es que sea de tipo entero. Entonces buscamos next int. Recuerden que al darle el punto se les debe desplegar todas las opciones. Next int. Entonces ahí ya estamos almacenando lo que digitó el usuario, si fue matemáticas, español o inglés. Por eso se le deja el mensaje, digite el número de la asignatura. Ahora, hay otras maneras de hacerlo. No hay problema, como les indicaba. En programación hay muchas formas de llegar a un mismo resultado. Bien, ya estamos almacenando lo que ingresó el usuario en este caso. Listo, ¿qué asignatura? Ahora, con base en lo que el usuario haya digitado, nosotros tenemos que empezar a definir por asignatura qué proceso es que vamos a realizar. Entonces, para este caso, vamos a utilizar entonces un switch y en este switch vamos a colocar la variable que está almacenando el número de la materia que la persona va a registrar. Entonces, le indicamos switch materia, abrimos llaves y empezamos entonces todos los casos, o sea, los case. Siempre en esas estructuras debe ir un switch case y empezamos a manejar cada una de ellas. Entonces, paso 1, vamos a comentariar para matemáticas.
caso 1 para matemáticas. Listo. ¿Cómo vamos a manejar entonces este caso? Entonces le decimos case, que es siempre el que se maneja con el switch. Case 1. ¿Qué va a suceder con ese caso 1? ¿Qué se va a desarrollar? Es correcto. Entonces, vamos a definir nuestras variables de tipo double. Veamos, veámoslo como suma nota. Lo igualamos a 0. Y también el promedio de una vez, igualándolo a 0. Listo. Entonces, en este caso, debemos empezar a trabajar con otro tipo de estructuras, que son de las que nos están haciendo la solicitud dentro de la actividad. En este caso trabajamos el for. Por medio de este for es el que nos va a llevar el proceso o la actividad repetitiva según la cantidad de estudiantes que se le asignó. En la parte superior nosotros le dijimos digite la cantidad de estudiantes y se guardó dentro de la variable llamada cantidad de estudiantes. Entonces, aquí dentro del for, según lo que el usuario haya digitado, un estudiante, 2 estudiantes, 3 o 10 estudiantes, él tiene que hacerme esa repetición. Para eso utilizamos ese for. Entonces, dentro del for, definimos de tipo entero la variable cuenta, la cual la vamos a inicializar en 1 y coma. Aquí normalmente el for en su interior maneja 3 parámetros. Entonces, el de inicio con el que va a arrancar todo el proceso, luego la condición, cómo se va a estar manejando o hasta dónde debe llegar. Entonces, para este caso le decimos que mientras cuenta sea menor o igual a la variable donde me está almacenando la cantidad de estudiantes, que se llama cant estudiantes. Entonces ya llevamos 2 parámetros del for, con el que se inicializa, que es cuenta, que arranca en 1. Mi condición es que mientras cuenta sea menor o igual a la cantidad de estudiantes que se registró, punto y coma, y le vamos a decir que la variable cuenta, que arranca en 1, se va a incrementar una vez a medida que vaya haciendo su ciclo. Entonces, cuando él arranque, arranca en 1. Cuando termine ese proceso, luego va a pasar a 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se va a trabajar aquí dentro de este ciclo for? Abrimos nuestras llaves y le decimos por medio de un sought que me ingrese la nota del estudiante. Ingrese la nota del estudiante. Y vamos agregando entonces la nota como tal, el número de la nota que se le vaya asignando, si fue la primera nota, la segunda, y él así va arrancando. Como esta variable está arrancando en 1, entonces en el primer pantallazo ingrese la nota del estudiante 1. Cuando él vuelve y ejecuta el proceso,
como aquí le estamos diciendo que cuenta se incremente 1, entonces ya en el siguiente mensaje dice ingrese la nota del estudiante 2. Vuelve y se incrementa otro, ya estará en 3, entonces ya el mensaje dirá que ingrese la nota del estudiante número 3, en este caso. Entonces eso es lo que va a ir haciendo nuestro for. Listo. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Si lo que se está almacenando por medio del escáner, recuerden que el escáner se le asignó un nombre, que en este caso es sent. Entonces le estamos diciendo que si la información utilizamos un hasNext para que me haga la verificación de que es la información que necesitamos, hasNext double porque es el tipo de dato que nosotros estamos manejando en este momento. Abrimos llaves a este if. ¿Qué va a realizar? Entonces, le decimos nosotros que la nota que ya tenemos, la variable nota la vamos a igualar con lo que se está registrando o lo que está ingresando el usuario, punto next double, que es del tipo de dato que nosotros estamos manejando en el momento. Toma. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos que realice en este caso? Como ya la está registrando, entonces vamos a decirle que me sume en la variable suma nota. Vamos a ir agregando la información de la variable suma nota más lo que se esté registrando o lo que vaya quedando almacenado aquí en nuestra variable nota. Entonces, cada vez que se ingrese la información, una nota queda inicialmente en la variable nota y esta información va a ir de una vez quedando almacenada en la variable suma nota. Ahora, aquí dice que me sume lo que está en la variable suma nota más el dato que acaba de ingresar en nota. Pero si nosotros verificamos, suma nota está inicializándose en 0. Entonces no hay inconveniente. La primera vez 0 más la primera nota que ingresa el usuario. Es importante hacer las inicializaciones. Bien, cerramos el primer if y ahora cerramos nuestro for. Ahora vamos a obtener el promedio. Subir esto un poco más. Entonces, el promedio en este caso le vamos a decir que esto es igual a suma nota, que es la que tenemos en este momento, dividido en ¿qué? Recordemos que un promedio se obtiene ¿de qué forma? ¿Cómo se obtiene el promedio? No todos porque no los alcanzo a escuchar.
Exacto. Entonces aquí lo dividimos. Exacto. Entonces la cantidad lo dividimos en la cantidad de estudiantes que ya tenemos acá, que fue la que se solicitó al inicio. Aquí cuando le dijimos digite la cantidad de estudiantes, entonces es el dato que ya nosotros tenemos acá, con la cantidad de estudiantes. Aquí ya estamos obteniendo el promedio. Recuerden que en este caso estamos trabajando con la primera asignatura, que en este caso es la de matemáticas. Listo. Ahora, para los que de pronto acaban de ingresar, recuerden que estamos en el caso o en el case número 1, que es el que está haciendo la representación a las matemáticas. Por eso le dijimos al usuario, digite el número de la asignatura y le dimos los datos que el número 1 es para matemáticas, 2 para español, 3 para inglés. Esto se guardó en una variable que se llama materia y por medio del switch estamos analizándola según el dato que haya ingresado el usuario. Estamos mirando el caso número 1, que es para las matemáticas. Listo. Entonces vamos con un show tabulador y con eso empezamos a indicarle. El promedio de matemáticas es D y concatenamos y colocamos la variable promedio. Entonces, ya estamos obteniendo la primera información. Cuando ya finalice, que me haga un salto o un break, un corte para nuestro caso. Y aquí estamos cerrando el caso número 1. Listo. Ahora vamos a comentariar porque vamos a arrancar el caso 2 para la asignatura de, ¿cuál dejamos nosotros como 2? La de español. Para el de español. Listo. Entonces, para el caso de español, básicamente viene siendo todo lo mismo. Entonces, vamos a colocar en este caso el case 2. Abrimos llave. Y la información, vuelvo y reitero, viene siendo exactamente lo mismo. Entonces, podemos tomar toda esta información hasta el break, lo podemos copiar y vamos a pegarlo. Y hacemos la modificación acá, que el promedio de español es de promedio. De resto, todo sigue siendo lo mismo. Lo ideal es que ustedes lo digiten como para que se van aprendiendo la estructura, las líneas. Aquí pues por cuestión de tiempo hago la copia y pegue de este punto o de los cases. Ahora vamos con el case 3. Bien, case 3. Exactamente lo mismo. Vamos a comentariarlo acá. Caso 3 para la asignatura de inglés, que es el que vamos a llevar adelante. Bien. Volvemos a copiar. Cambiamos acá. Para la de inglés.
De inglés es de promedio, listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, inquietud? Bueno, entonces, continuamos. Aquí ya cerramos el case y aquí estamos cerrando, perdón, por acá, Camilo. Ah, bueno, nada, perfecto. Eh, listo. Entonces aquí en esta estoy cerrando. Aquí cerré el case 3 y aquí estoy cerrando ya el switch. Listo. Entonces, ya una vez cerrado el switch, le vamos a decir que de nuestra variable vamos a decirle que esa materia me aumente, cuenta materia, me aumente en 1 y que lo vaya sumando. Bien, y aquí se está cerrando el do. Entonces, después del do, ya entraríamos con el while. O sea que todo el proceso, todo lo del do se va a realizar mientras cuenta materia, la variable que acabamos de definir, sea menor a 3, que son las materias que estamos trabajando en el momento. Bien, y se cierra el calcular y se me cierra la de operaciones. Bueno, no hay ninguna señal de error. Ahora, ya terminamos nuestra clase operaciones. Ahora nos vamos a ir a materia cena. Y lo que tenemos que hacer es el llamado para que empiece a ejecutarse. Recordemos que nosotros aquí hicimos el objeto, lo creamos, lo instanciamos y le dimos el nombre de operar. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es decirle que se empiece a ejecutar. Entonces, en este caso nosotros hacemos el llamado del método, en este caso operar, punto, observen, operar punto, y me aparecen acá el método calcular. Y aquí están dentro de paréntesis. Voy a devolverme, quiero que confirmen ustedes acá. Yo me voy a operaciones y observen que el método que nosotros generamos es calcular. Método calcular. Entonces, por eso le estamos diciendo operar. ¿Por qué operar? Porque así fue como nosotros nombramos el objeto. El objeto que está dentro de operaciones, que es la clase que nosotros generamos, o sea, el archivo, para que me entiendan mejor en este aspecto, este vendría siendo la otra clase o el otro archivo, como lo quieran interpretar. A ese archivo o a esa clase le asignamos un nombre a este objeto llamado operar. Entonces, por eso aquí ya lo estamos mencionando. Al objeto operar punto me va a mostrar todos los métodos que tenga esa clase o ese objeto. Entonces, el primero aparece como calcular. Entonces, con esto nosotros estamos haciendo el llamado de del método como tal para que empiece a reproducirse o a efectuarse o
para que se pueda ejecutar. Bien, aquí no tenemos nosotros ningún símbolo, ningún signo que nos indique que hay algún error. Bien, entonces vamos a hacer la ejecución, vamos a hacer la prueba. Run file. Bien, entonces observen, aquí dice, digite la cantidad de estudiantes. Entonces vamos a arrancar con 2 estudiantes y vamos a hacer tres ejemplos para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, digita la cantidad de estudiantes 2. Enter. Luego me dice, digite el número de la asignatura. Entonces ahí me dice 1 matemáticas, 2 español, 3 inglés. Vamos a arrancar con matemáticas. 1. Ingrese la nota del estudiante y ya me aparece el número 1. Listo. Voy a arrancar con cifras de tipo entero. No voy a ponerle por ahora ningún otro dato. 2, que la nota número 2, 4. Resulta que me pidió solo 2 notas. ¿Por qué? Porque yo le dije que la cantidad de estudiantes eran 2. Listo, me dice, el promedio de matemáticas es de 3. Verificamos, la última nota fue 4, la otra nota fue 2. Entonces ya me sacó el promedio. Me lo devolvió como un double. Listo. Ahora, vuelve y me pide, digite el número de la asignatura. Entonces voy con el número 2 de español. Entonces me dice, ingrese la nota del estudiante 1. Como ya desde el inicio le dije que eran dos estudiantes, me va a pedir 2 notas. Entonces vamos a ponerle que 4. Me dice que ingrese la nota del estudiante 2. Le voy a decir que se sacó 5. Me dice, el promedio de español es de 4,5. Me lo devolvió como un double. Y vuelve y me pide para la tercera asignatura. Entonces le voy a dar inglés 3. La nota del primer estudiante. Entonces voy a colocarla ya en este caso 2,4 la primera nota y vamos a darle un 4,3. Y observen que ya el promedio de inglés es de 3,34 en double. Entonces, aquí finalizó sin inconvenientes. Observen que ya las notas que se le asignaron fueron de tipo entero y unas con comas. Pero ahora, verifiquemos. Vamos a reiniciarlo. ¿Qué sucede si yo agrego mal la información? Dice, digite la cantidad de estudiantes. Voy a colocar 3. Digite el número de la asignatura. Ahí dice 1, 2, 3. Observen que yo coloqué el 4. Yo no coloqué ni 1, ni 2, ni 3. Coloqué el número 4. Entonces volvió nuevamente y me dijo, digite el número de la asignatura. Listo. Vamos a colocar entonces ahora sí. Número 1. Ingrese la nota del estudiante. Recuerden que yo hice la solicitud de 3 notas. Pero miremos. Voy a equivocarme y no voy a colocar 2, sino voy a colocar 2,3. Y observen que me aparece estos elementos que son las excepciones. Observen acá dice exception y se salió del programa. Entonces la idea es que para que no me muestre todo esto, sino que sea más elegante y me diga usted cometió un error o ingresó mal el dato. Entonces, aquí es donde hacemos el manejo de excepciones para que no nos aparezca esto. Voy a volverlo a ejecutar para que lo observen nuevamente. Entonces, digite el número, digamos que 2. Arranco nuevamente con matemáticas. La nota del estudiante, entonces voy a darle 4,9. Volvió y me sacó. Y me generó esta excepción o este exception. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar?
Listo. Entonces, en este caso, no se utiliza en el método main, sino en la clase donde están todas las operaciones. Entonces nos vamos a ir a operaciones y vamos a hacer la localización donde tenemos que empezar a trabajar. Aquí en este caso, para manejar las excepciones, se utiliza, digámoslo así, un proceso que se llaman los try catch. Voy a escribirlo por acá para que ustedes lo puedan apreciar mientras hacemos el ejemplo. Normalmente es el try para el manejo de las excepciones. Listo. Con esto, con este proceso o este método, no nos va a mostrar los errores o las excepciones, sino el programa se va a salir de una manera más elegante o va a efectuar algún otro proceso que se le indique con el try catch. Bien, entonces, veamos dónde nos ubicamos. Ubiquémonos acá, en el do. Dentro del do, o sea, lo que él va a hacer en el momento. Entonces le vamos a decir tree, llaves. Se nos cerró, pero pues en este caso lo vamos a cerrar. Nos va a mostrar una serie de errores mientras terminamos el proceso. Entonces, resulta que él va a realizar todos estos procesos, todos, sin excepción. Vamos a ir a dejarlo aquí abajo. Entonces, él me va a ejecutar todo, incluyendo los case. Y veamos, vamos a dejarlo por aquí en cuenta materia, que es donde él finaliza. Aquí vamos a agregar nuestro catch. Y en este caso, en ese catch, como ya sabemos qué es lo que nos va a arrojar una excepción, entonces vamos a escribirla, exception, y vamos a nombrarla. Vamos a ponerle una letra, la E, por ejemplo. Exception E. ¿Y qué nos debe mostrar en este caso? Entonces vamos a decirle un south que nos diga debe ingresar decimales o comas, por ejemplo. Un break. Y cerramos. Bien, verifiquemos. Aquí arriba tenía el tree un error, ya se corrigió. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Haga con el do, pero colocamos el manejo de excepciones con el tree, que me ejecute todo esto, pero si él en un punto me encuentra una excepción, que fue la que les mostré hace un momento, entonces, por medio de un pantallazo me indique y me muestra el mensaje de que debe ingresar valores decimales con comas, que eso fue lo que sucedió. Yo ingresé primero con comas, me ejecutó bien, luego con punto y ya me salió el error. Y le decimos que haga el break o el corte o el salto. Listo, vamos a ejecutar el programa nuevamente. Entonces digite la cantidad de estudiantes, vamos a darle 2, vamos 1. Para matemáticas ingrese la nota del estudiante 1. Entonces le voy a decir que entonces 2, voy a colocar primero coma, 2,4. Observen que no pasó nada y ya me está pidiendo la segunda nota. Entonces voy a colocar 2,4. El primero con coma, el segundo con punto. Y observen que me aparece el mensaje.
debe ingresar valores decimales con comas y no me muestra los mensajes de error. Y ya me finalizó el proceso. Entonces, este es uno de los puntos para el manejo elegante de finalizar un programa, y que si encuentra un error, me indique qué es lo que sucedió, ya sea por medio de un mensaje, y que me lo finalice en este caso. Esta sería la actividad número 4 para trabajar.